Bueno, damos gracias por nuestros hermanos, por José y todo el grupo de hermanos de música, los que cantan, siempre están colaborando y sirviendo al Señor de la mejor manera. Bien, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Gálatas. ¿Sabían ustedes que las iglesias de Galacia fueron las primicias del liderazgo del apóstol Pablo en cuanto al ministerio de los gentiles? Porque antes de su conexión con Bernabé en la obra de Antioquía, el apóstol Pablo había participado en un ministerio que era independiente. Él había ido a Siria, había ido a Cilicia. Eso nos habla el libro de los Hechos y el mismo Gálatas. Cuando él y Bernabé fueron enviados desde la iglesia de Antioquía, que era la primera misión evangelística, es el primer viaje misionero, se dirigieron en primer lugar a la isla de Chipre, y fueron a Chipre porque Bernabé era de ese lugar, tenían muchos conocidos y fueron a ese lugar y predicaron el evangelio. Y eran conocidos ahí como Bernabé y Saulo, al menos así Lucas se refería a este grupo misionero de estos dos hombres, era Bernabé y Saulo. Pero cuando ellos salen de Chipre y van hacia el continente y se dirigen a Asia Menor, al lugar de las iglesias de Galacia, entonces el evangelista Lucas comienza a registrar, dice Pablo y Bernabé, o Pablo y compañía, indicando que el apóstol Pablo estaba asumiendo el liderazgo total de los viajes misioneros. Y la misión bajo Pablo comenzó con la predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Este fue el primer lugar donde llegaron. Eran las iglesias de Galacia y ese era el primer lugar que llegaba el apóstol Pablo ahí en el sur de Asia Menor. Esta Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo acostumbraba siempre a dirigirse primero a las sinagogas, a los que conocían algo de Dios, y eran los judíos. Así que él va a una sinagoga y el sermón que él predica está en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos del 16 al 43. Nosotros hemos estudiado el libro de los Hechos y revisamos este sermón. Y este es el primer discurso del apóstol Pablo registrado por Lucas aquí en el libro de los Hechos. Este es el discurso de apertura. Si nosotros revisáramos el sermón que da el apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, podríamos tener tal vez un conocimiento de lo que él hizo en todos estos lugares, en los que visitó posteriormente en el Asia Menor. ¿Cuál era el mensaje que llevaba el apóstol Pablo? Y este era el ministerio posterior que también iba a llevar el apóstol Pablo. Y solamente quisiera referirme a Hechos 13:38, un versículo que ustedes me acompañaran, para que nosotros podamos observar algo interesante que tiene que ver con nuestro sermón. Porque la predicación de Pablo trazó una clara distinción entre la justificación por la fe y la justificación por las obras. Mira, era el primer sermón del apóstol Pablo en Asia Menor. Eran las iglesias de Galacia, era Antioquía de Pisidia, el primer mensaje. Y el apóstol Pablo hace una clara distinción sobre la justificación por la fe y la justificación por las obras. Y en Hechos 13:38, en la última parte de su sermón, mira lo que él dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, por medio de Cristo, se sobreentiende, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Ves? La ley de Moisés no pudiste ser justificados. Dice, en él, es en Cristo. En Cristo es justificado todo aquel que cree. Aquí está. Esta es la afirmación, el núcleo de todo el mensaje paulino. Este es el centro de la argumentación de la epístola a los Gálatas. Porque en su primer sermón él lo manifestó, la justificación por la fe. Lo que no se pudo hacer por la ley, lo que no se pudo hacer por las obras, es en él, en Cristo es justificado todo aquel que cree.
Luego los misioneros, Pablo y Bernabé, se dirigieron a Listra, era otro lugar de Asia Menor, eran las iglesias de Galacia, era otra de las iglesias de Galacia, y predicaron en este lugar, a diferencia de que se dirigió a un grupo gentil, pero apareció nuevamente la oposición judía y despertó el prejuicio de los gentiles que apedrearon a Pablo en Listra. Sin embargo, él y Bernabé hicieron muchos discípulos allí, en Derbe, y al regresar a través de Listra, de Iconio y de Antioquía de Pisidia otra vez, organizaron iglesias y nombraron y levantaron pastores en cada una de estas iglesias, en cada uno de estos lugares. Así que la misión inicial parecía un éxito para el apóstol Pablo con este mensaje central de la justificación por la fe y no la justificación por las obras. Hubo una creencia genuina, entusiasta entre los gentiles, a pesar de que tuvo mucha oposición judía. Se había organizado toda una cadena de iglesias en este nuevo territorio en Asia Menor, y la efectividad de la salvación por la fe sobre los que de origen no judío parecía demostrarse sin problemas. Pero aparecieron los falsos maestros que comenzaron a confundir a los hermanos de Galacia. Y lo peor de todo es que estos falsos maestros pervirtieron el evangelio verdadero. Pervirtieron el evangelio verdadero. ¿Sabe lo que el Señor va a hacer con estos falsos maestros? 2 veces menciona en la carta a los Gálatas y les llama anatemas. Anatemas, son ellos, anatema, en 2 ocasiones. Mira Gálatas capítulo 1 y el verso 8, lo que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, anatema. Y el verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, y otra vez termina diciendo, sea anatema, anatema. ¿Qué es esto de anatema? Es que le espera que esa persona está bajo condenación. Esa persona está bajo la destrucción de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice de los falsos maestros. Y el Señor Jesucristo advirtió en Mateo 24, verso 24, que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas. Y estos aún harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros sabemos, según las Escrituras, que los falsos maestros son hijos del diablo. Su padre es el diablo, y el deseo de su padre es lo que ellos quieren hacer. El diablo es el padre de la mentira, y los falsos maestros, que son sus hijos, entonces ellos también están hablando mentiras. Y solamente para que observemos cómo el apóstol Pablo analiza brevemente a los falsos maestros, veamos 4 características que da el apóstol Pablo cuando él se dirigió aquí en Hechos capítulo 13 y el verso 10. Hechos capítulo 13 y el verso 10. Cuando él se enfrenta al mago Elimas. ¿Recuerdan a Elimas que lo dejó ciego el apóstol Pablo porque estuvo resistiendo a Dios? Y en Hechos 13:10, el apóstol Pablo describe allí a este hombre y está describiendo a los falsos maestros. Y hay 4 características que observamos. Dice así, dijo, dice, lleno de todo engaño. Primera cosa, primera característica. ¿Qué más? Dice, y de toda maldad. Segunda característica. Hijo del diablo. Tercera característica. Enemigo de toda justicia. Cuarta característica. Dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Esta es la obra de los falsos maestros. Entonces, Satanás y sus emisarios demoníacos acostumbran a realizar sus obras de engaño por medio de seres humanos. Ellos utilizan a hombres y con mayor frecuencia van a utilizar a líderes religiosos, porque estos aparentan ser cristianos. Esa es la manera como ellos operan. Pero en realidad son los falsos apóstoles, son los obreros fraudulentos que dice el apóstol Pablo, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es una maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia? Eso es lo que ellos van a aparentar, como ministros de justicia. Y fueron los falsos maestros los que en el siglo XVIII y en el siglo XIX desviaron la teología bíblica hacia diversas formas del modernismo y del liberalismo. Hasta ahora vivimos las consecuencias de ese desvío de esos falsos maestros en aquellos tiempos. Son los falsos maestros los que en el siglo XX y aún en el siglo XXI desvían el verdadero evangelio al evangelio de la prosperidad. Todavía tenemos eso en medio de nosotros. El objetivo principal de Satanás es la mira, lo que tiene en la mira Satanás es la doctrina de la salvación. Es la doctrina de la salvación. Eso es lo que él está buscando. Es que si él logra confundir la doctrina de la salvación, entonces con enseñanzas ahí falsas, la gente no va a acudir a Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Y van a seguir bajo su influencia, bajo su poder y control satánicos. Así que el interés de Satanás es menoscabar el corazón del evangelio, que es la salvación por gracia. Eso lo va a desvirtuar, eso lo va a querer alivianar, la salvación por gracia. Y es hecha posible a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros también están más interesados en la popularidad que en la verdad. No les interesa la verdad, les interesa ser populares. Su interés en realidad no es servir al Señor, no es ministrar al pueblo del Señor con fidelidad, no, sino que es agradar en la carne, tener sus propios seguidores, gente que le siga a ellos, no a Cristo, no a Dios. Y hacen su trabajo por dinero, dice el apóstol Pablo, por la avaricia, ¿no? Hacen mercadería de los oyentes con palabras fingidas. Así que las funciones ceremoniales, los rituales, allí leyes legalistas, los legalistas de la religiosidad humana carecen de poder para restringir la carne. Por eso las personas que se apoyan en estas muletas, tarde o temprano se caen estas muletas. Se caen estas muletas porque no hay manera de detener la carne. ¿Ves? Y esta era la clase de maestros que se movían en la iglesia de Galacia, y de manera específica que eran los judaizantes, que eran judíos, que creían en Cristo, incluso creían en Cristo, pero obligaban de alguna manera, aparte de Cristo, para cumplir ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertas leyes, ciertas cosas. Y el texto que vamos a estudiar esta mañana está en Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9, y lo hemos titulado Condenación del falso evangelio. ¿No? Condenación del falso evangelio. Vamos a leer estos versículos. Verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por medio de este pasaje vamos a ver la condenación de los falsos maestros y de los que siguen el falso evangelio, con el propósito de que nosotros como cristianos nos afiancemos mucho más en nuestro diario vivir con el evangelio de la gracia, que es lo que necesitamos para la santificación y para la vida cristiana. Y vamos a ver 3 puntos. El primero es el asombro del apóstol Pablo al ver a los gálatas que están sucumbiendo al evangelio falso. En segundo lugar, vamos a ver las artimañas de los falsos maestros. Y en tercer lugar, la condenación de los predicadores de este falso evangelio. La última semana, la semana anterior, Pablo había comenzado a escribir su carta y vimos defendiendo su apostolado, diciendo que es un apostolado divino
y que su llamado había sido hecho en el poder de la resurrección de Jesucristo. Y cuando él llega al punto del saludo a los hermanos de Galacia, él presenta la esencia del Evangelio de la Gracia. Junto con esto, la doctrina fundamental de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Es fundamental esta doctrina. Si la quitas esta doctrina, entonces caes en el Evangelio de las obras. Caes en la justificación por las obras. Así que el apóstol Pablo, preparando la base para atacar el falso evangelio que estaban propagando estos judaizantes, él presenta esta doctrina, esta base fundamental. Ahora, el modelo de las cartas en ese tiempo consistía en registrar primero el autor, ¿no? Ese era el modelo, luego los destinatarios y luego vienen los saludos. E inmediatamente después de los saludos viene el cuerpo de la carta, que es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Pero Pablo, el apóstol Pablo, casi en todas sus cartas, el cuerpo de sus cartas, él comienza con unas palabras de reconocimiento de la fe de aquellos a quienes se dirige, de sus lectores, y también acciones de gracias. En algunas ocasiones él dice, yo oro a Dios por ustedes. Bueno, él hace un reconocimiento de la fe de ellos. Mira, vamos a Romanos capítulo 1 y el verso 8, ¿no? Romanos capítulo 1 y el verso 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hace un reconocimiento de ellos. ¿Ves? Que la fe de los hermanos de Roma se está divulgando por todo el mundo. Si avanzamos a Efesios 1:3, que es una carta que nosotros ya hemos estudiado, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siempre está dando una bendición, siempre está haciendo reconocimientos. Si vamos a Colosenses capítulo 1 y el verso 3, mira lo que el apóstol Pablo aquí registra. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de reconocimiento. Lo mismo hace en la primera carta a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, lo mismo hace en la carta a Filemón. Hasta la iglesia de Corinto, si vamos a la iglesia de los Corintios, capítulo 1 y el verso 4, ustedes saben que la iglesia de los Corintios era una iglesia tremendamente carnal, estaba llena de pecados. El apóstol Pablo tuvo que tratar con cirugía allí, ¿no? Eran muchísimos pecados, estaban totalmente confundidos, errados en muchas doctrinas. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando se dirige a ellos, en el verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hay palabras de reconocimiento, a pesar de que eran así los hermanos de Corinto. Pero cuando escribe la carta que estamos estudiando, la carta a los Gálatas, no les dice absolutamente nada, ni una sola palabra de reconocimiento, ni siquiera de la fe que ellos están profesando. Un autor dice, en lugar de una acción de gracias por la fe de los lectores, encontramos que Pablo los amonesta por una deserción potencial de la fe. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Hoy, Dios mediante, vamos a abarcar este primer punto y las siguientes semanas avanzaremos con los demás. Así que vamos a ver el primer punto de nuestro sermón, que es el asombro del apóstol Pablo al ver a los Gálatas que estaban sucumbiendo al evangelio falso. Él está totalmente asombrado. Y mira cómo dice aquí el versículo 6, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. Pablo dice, estoy maravillado. Pablo estaba maravillado. ¿Qué significa esta palabra maravillado? En el idioma original, taumazó, significa estar asombrado, significa estar admirado, estar sorprendido. Incluso se puede aludir también a estar aturdido. Así que Pablo se encontraba aturdido. Esperaríamos nosotros que
esto de estar maravillado sea por algo positivo de los hermanos de Gálatas, como sucedió con el centurión que pidió a Jesús que le sanara a un siervo que estaba enfermo, ¿recuerdan? Y el Señor Jesús hizo un reconocimiento de la fe de este hombre. En Lucas 7:9 Jesús dice así, Jesús se maravilló, dice, de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló. Jesús estaba sorprendido de la fe de este hombre. Pero Pablo aquí no está maravillado por la credulidad de los Gálatas, de ninguna manera, todo lo contrario. Tal vez como cuando Jesús fue a Nazaret y enseñó en la sinagoga, y en vez de ser reconocido como el Mesías, más bien fue menospreciado, y se le preguntaban y decían, pero este no es el hijo de María, no es el carpintero que andaba y estaba con nosotros. ¿Y qué es lo que dijo Jesús allí? En Marcos 6:5 dice que no pudo hacer ningún milagro allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos imponiendo sus manos. Dice, y estaba, dice, asombrado, la misma palabra, taumazó, asombrado de la incredulidad de ellos. Vaya. Así que alguien se puede maravillar por la fe, por la credulidad, pero también nos podemos maravillar por la incredulidad. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento y los fariseos querían observar si de verdad este hombre había estado enfermo tanto tiempo? Fueron a los padres y le dijeron, oye, tu hijo nació enfermo. Y dice, sí, toda la vida ha sido enfermo. Oye, pero ¿cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que ahora ve? Y fueron a interrogarlo a él y dijeron, oye, nosotros conocemos que Dios le habló a Moisés, pero ¿cómo es que este hace milagros? Y este hombre sanado, que ya no está ciego, que estaba viendo, él le dice en Juan 9:30, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, dice, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ustedes que son los líderes religiosos, los que saben todo en cuanto a la fe, ¿no saben quién es este hombre que ha echado poder de Dios para abrirme los ojos y poder ver? Y le sorprendió, estaba maravillado ese hombre de que no podían reconocerlo. ¿Por qué Pablo entonces aquí está asombrado, está maravillado? ¿Por qué Pablo está sorprendido aquí? Y bueno, la razón la sigue diciendo el texto en las siguientes palabras. Dice, alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vaya. Se habían alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces Pablo no estaba sorprendido por el trabajo efectivo ni siquiera de los falsos maestros, porque algunos se maravillan de lo que hacen los falsos maestros. ¿Cómo pueden engañar los falsos maestros? Sino estaba maravillado de los hermanos de Galacia, de cómo estaban cayendo en la falsedad. ¿Cómo estaban abandonando la verdad para abrazar la mentira? De eso estaba maravillado el apóstol Pablo. Así que este aturdimiento de Pablo era porque este hecho todavía había sucedido. Dice la siguiente palabra, dice Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto, había sucedido tan pronto, ¿ves? Tan pronto. Así que esto no fue una cuestión de años, ¿ves? El superlativo tan refleja que sucedió muy pronto, ¿no? Muy pronto sucedió. ¿Cuánto tiempo? ¿Fueron meses acaso? ¿Fueron años acaso? ¿Cuánto tiempo es necesario para que una congregación se aleje de la verdad del Evangelio? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Hay un erudito, Merrill Tenney, yo registré un cuadro que él hace muy interesante de la cronología de los Gálatas, y él nos hace ver más o menos el tiempo que fue que por eso Pablo dice tan pronto, fue demasiado rápido, demasiado rápido. Y él pone fecha con un calendario judío por el año 31 después de Cristo, la conversión del apóstol Pablo, y va avanzando la primera visita de Jerusalén por el año 33, que fueron 3 años después. Luego, 14 años después que habla el apóstol Pablo de su visita a Jerusalén, pasaron 14 años, y la segunda visita a Jerusalén,
que lo habla aquí Gálatas 2, versos del 1 al 10. En esta visita fue por el año ya 46 después de Cristo. Luego registra la visita de Cefas a Antioquía y luego la escritura de Gálatas. Cuando escribió Gálatas y lo fecha más o menos por el año 48. Y luego viene el concilio de Jerusalén, que fue por el año 48 y 49. Pero ¿cuándo había sido el primer viaje misionero? Por el año entonces donde fue el apóstol Pablo, por el año 48, 47, un poco antes. Entonces él sostiene que máximo un año o menos, máximo un año o menos fue el tiempo. Y eso es lo que lo tenía perplejo y muy preocupado y angustiado al apóstol Pablo. Bien dice el salmista en el Salmo 106:13, refiriéndose el salmista al pueblo judío, que cuando salió libre de Egipto y abrió el Mar Rojo y Dios hizo muchos milagros y muchas señales y ya estuvo al otro lado, estuvo en el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, el Salmo 106:13 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Eso pasó con el pueblo de Israel. Qué pronto es el hombre para olvidarse de lo que se ha establecido como primario, como fundamento, ¿ves? Y rápidamente va y se desvía. Entonces la palabra os hayáis alejado, que es lo que, regresando a nuestro texto en Gálatas, la siguiente frase dice, os hayáis alejado. Y aquí encontramos un verbo. Esta palabra alejado significa dejar de ser leal, significa apartarse. Ese alejado significa apartarse, dejar de ser leal a. Y ellos estaban dejando de ser leales ¿a quién? A Dios. ¿Ves? Porque dice, os hayáis alejado. Tan pronto os hayáis alejado. Tan pronto están dejando de ser leales ¿a quién? A Dios. Mira lo que dice Gálatas 4:9. Dice, mas ahora conociendo a Dios. Dice, mas ahora conociendo a Dios. O más bien, dice, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Estaban regresando del evangelio verdadero, que era el evangelio de la gracia, nuevamente a un evangelio por obras, a esclavizarse por las obras, como que el esfuerzo humano pueda vencer el pecado, pueda presentarse ante Dios justificado. No hay manera. Ellos estaban apartándose de la gracia de Cristo. Mira lo que dice Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ves? De la gracia habéis caído. Te estás soltando de la gracia. Si estás regresando nuevamente a la ley, pensando que por la ley te vas a justificar. Ellos estaban apartándose de la doctrina que Pablo les había enseñado desde un inicio. El mensaje que lo leímos en la introducción, ese versículo de la justificación por la fe, no la justificación por las obras. Es en Él que eres justificado, es en Cristo que eres justificado para salvación. ¿Ves? Y ellos estaban apartando de ese mensaje inicial que el apóstol Pablo les había dado a los Gálatas. Se estaban apartando de la verdad. En Gálatas 5:7, mira lo que dice, vosotros corríais bien. Estabas comenzando bien, comenzaste con el evangelio de la gracia. Es así como estabas viviendo tu vida cristiana. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Sí, Pablo, es como una pregunta retórica. El apartarse de la doctrina en la mayoría de las iglesias hoy en día se debe, decimos, a la falta de maestros que enseñen y que defiendan la verdad. Pero lo que sucede con los Gálatas nos muestra también que una iglesia puede tener a los mejores maestros, pero luego de un corto tiempo podrían apartarse de la verdad de Dios. Las iglesias de Galacia tuvieron al apóstol Pablo como maestro, un gran privilegio, tener a uno de los mejores, si no el mejor maestro después de Jesucristo. Pero después de un año, estos hermanos de Galacia estaban apartándose del evangelio verdadero.
Ojalá no suceda eso con nosotros, con esta iglesia, comunidad de Berea. Nos preguntamos cómo puede suceder esto. ¿Cómo es posible que una iglesia que comenzó bien, entonces se tuerza, se desvíe tan pronto? Bueno, eso sucedió con los Gálatas. Y es por eso que Pablo está maravillado y perplejo. Ojalá eso no suceda a manera individual con cada uno de nosotros. Ese verbo alejado, es el verbo alejar, está en el idioma original, se le llama reflexivo, lo cual indica que se trata de un acto voluntario de alejamiento. Lo que quiere decir que ellos estaban en el proceso de apartarse por sí mismos de la esfera de la gracia. Ellos lo estaban haciendo de una manera voluntaria. Es verdad que los falsos maestros son culpables de torcer la verdad de Dios. Ellos son los responsables de torcer la verdad de Dios. Pero los Gálatas eran responsables también de dejarse engañar de esa manera y de cambiar la gracia divina por el legalismo al que estaban regresando. ¿De quién se estaban alejando específicamente? ¿De quién se estaban alejando los Gálatas específicamente? Mira lo que dice nuestro texto, regresando a nuestro texto. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado ¿de quién? Del que os llamó por la gracia de Cristo. Del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién fue el que los llamó por la gracia de Cristo? ¿Quién los había llamado por la gracia de Cristo? Dios. Dios es el que llama, ¿ves? Por la gracia de Cristo. El llamamiento que viene al cristiano es de Dios y nada más que de Dios. Es de Dios solamente. Mira unos textos, porque esta doctrina es fundamental que nosotros también la entendamos. Mira la segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y mira lo que sigue diciendo, de que Dios os haya escogido, dice, desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que llama. Dios es el que llama. El llamamiento no viene al cristiano porque lo merezca. Entonces, Dios no nos llama porque es que yo merezco ese llamamiento, no. Simplemente porque a Dios le plació llamar. ¿Ves? Esa es una determinación de Dios. Jacob no fue escogido porque él hubiese realizado alguna proeza mayor que cualquier otra proeza de Esaú, sino únicamente porque Dios le llamó y no había hecho ninguna obra. ¿No dice así Romanos 9:11? Dice, porque aún ni siquiera habían nacido estos dos hijos. No habían salido del vientre de su madre, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, que es Dios, es el que llama, ¿ves? De Él depende ese llamamiento. Y ahí se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es potestad de Dios. Él es el que hace el llamado. Y aquí en nuestro texto el llamado de Dios está conectado ¿con qué? Con la gracia. Porque dice que os llamó por la gracia, dice. Está conectado con la gracia. Lo que quiere decir que este llamamiento no tiene nada que ver con los méritos para recibir este llamado. No es que yo me merecía. Yo era más o menos bueno. Dios conocía mi corazón, por eso me llamó. Totalmente equivocados, ¿ves? Estamos perdidos en la condenación de nuestros pecados. No se trata de que Dios nos escoge porque nos destaquemos a causa de una bondad o de una hazaña extraordinaria que hayamos hecho. Dios nos llama por su misericordia, nada más. Por su misericordia, por su amor hacia sí mismo. Porque nunca merecíamos ser llamados nosotros, jamás por nuestros pecados. Y solo es posible tener esto entonces por gracia de Cristo. No hay otra manera de recibir este llamado si no es por gracia, sin merecerlo, ¿ves? Por gracia. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:9. Segunda carta a Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó, dice,
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Sí ves? Cómo desecha todo de las obras para que no nos creamos en absoluto que nos ha llamado por algo bueno que hemos hecho. Dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y mira, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo en los Gálatas. Os llamó el que os llamó, dice, se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La salvación es obtenida por medio de la gracia de Cristo. Por medio de la gracia de Cristo. No hay otra manera. Mira Hechos 15:11. Mira Hechos 15:11 lo que dice aquí. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es por la gracia del Señor Jesucristo. Es que Él murió por nosotros. Él murió la condenación, Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos. ¿Ves? Él murió por nosotros. Así que nadie se acerca a Jesús, que es la gracia de Cristo, si el Padre, si Dios no le envía a Jesús. ¿Ves? Nadie se acerca a Jesús, a esa gracia salvadora, si Dios no le dice, oye, vete a Jesús para que recibas la gracia de Cristo y seas salvo. Nadie puede hacer eso, nadie se acerca a Jesús. No es una cuestión de que el pecador decide primero. Dios le da la orden y la voluntad al pecador para que desee ir a Cristo. ¿Ves? En Juan 6:44, mira lo que dice Juan 6:44. Por eso sabemos que la salvación viene de Dios. Este llamamiento viene de Dios. Esto dice Jesús, dice, ninguno puede venir a mí. Jesús está hablando y dice, ninguno puede acercarse a mí, ninguno puede venir a mí. Dice, si el Padre que me envió, porque el Padre envió al Hijo, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué está diciendo Jesús? Que mi Padre es el que trae a un hombre hacia mí. Él es el que trae. Si nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, este llamamiento es el llamamiento a la salvación y procede directamente de la voluntad de Dios. Y mira, con esto termino esta doctrina que es muy importante, Romanos 8:30. Mira, Romanos 8:30 lo que dice. Dice, y a los que predestinó, esto es antes de la salvación, Él ha predestinado los salvos, y a los que predestinó, ¿qué hizo? Luego los llamó, estando aquí en esta tierra, los ha llamado, y a los que llamó, a estos también los justificó, los salvó, los justificó. Sabemos que esa es la justificación en Cristo Jesús, esa es la gracia de Cristo, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Sí ves? La promesa de Dios, ¿dónde va? Desde antes de la fundación del mundo hasta dónde pasa esta tierra. Es hasta la glorificación, ¿no?, de los creyentes. Entonces el único evangelio de Dios es el evangelio de la gracia de Cristo. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no tiene nada que ver con nosotros. La fe no es que yo tengo la fe aquí escondida o me nació la fe. No, la fe no es de nosotros, no es humana, es dotada por Dios, es dada por Dios. Por medio de la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras fueron preparadas por Dios para hacerlas después de la conversión. No hay antes buenas obras. No hay buenas obras antes. Estamos condenados. ¿Ves? Estamos manchados con el pecado. Nunca lo hacemos para la gloria de Dios. Lo que hacemos antes de ser convertidos, lo hacemos es para nuestra propia gloria. Entonces la gracia de Cristo es el acto amoroso, misericordioso y soberano de Dios de llamar al pecador para concederle gratuitamente la salvación por medio de la obra de Cristo, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Y esa salvación se mantiene según Romanos 8:30 hasta la glorificación. ¡Vaya, qué promesa tan hermosísima que Dios hace para nosotros! ¿Y qué es lo que les está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes se han alejado del Dios que les llamó, del que os llamó, dice, a la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. ¿Qué están haciendo, hermanos de Galacia? Mira la promesa que tienen de Dios. Por eso es que Pablo está perplejo, está maravillado. ¿Cómo es que habiendo aceptado una salvación por gracia en los méritos únicamente de Cristo, ahora pasan a sostenerse en esa misma salvación por medio de ceremonias, de esfuerzos, de rituales humanos? No tiene sentido para Pablo, no tiene sentido, y él está perplejo, maravillado por eso, está asombrado por eso de estos hermanos. Ahora, cuando te desligas de la salvación por gracia, cuando te desligas de este evangelio de la gracia, ¿a dónde vas a caer? ¿Hacia dónde te vas? Al otro extremo. Porque hay solo dos lados, no es que estoy en medio. O estás en uno o estás en otro. Si te desligas del evangelio de la gracia, entonces vas al evangelio de las obras, a la justificación por las obras. ¿Ves? Eso es lo que dice Pablo aquí. Es un evangelio por esfuerzo humano, un evangelio por méritos, un evangelio cumpliendo ciertos ritos, ciertas leyes. Y Pablo le llama a eso, mira, para seguir un evangelio diferente. Mira la última frase de aquí de nuestro texto, el verso 6, 1:6, dice, para seguir un evangelio diferente. ¿En qué sentido era diferente entonces? Que ya no es por la gracia de Cristo, sino por las obras. Ahí radicaba la diferencia. ¿Qué verdades cambiaron para hacer un evangelio diferente? ¿Qué cambiaron estos falsos apóstoles, falsos maestros? Los judaizantes que llegaron a plagar la iglesia en sus comienzos, ellos afirmaban ser cristianos. Y gran parte de su doctrina era ortodoxa, como la de los judíos. Y de seguro que ellos reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Lo reconocieron como el Mesías prometido. Y hasta reconocieron la obra de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesucristo allí en la cruz. De otra manera, nunca habrían captado la atención de la iglesia. ¿Ves? Ellos alegaban creer todas las verdades que otros cristianos también estaban creyendo. No se propusieron decir, vamos a irle en contra, vamos a negar directamente. No, así no se presentan ellos, sino de una manera sutil. ¿Ves? No vamos a negarlo abiertamente, vamos de alguna manera a mejorarlo con algunas añadiduras a este evangelio, con algunas ceremonias, con algunas leyes, con algún rito, con algún esfuerzo humano, le vamos a mejorar este evangelio. Así lo vamos a diluir, así lo vamos a pervertir. Esa es la manera como ellos hicieron. Y el problema es que cualquier cosa que se añade al evangelio de la gracia, cualquier cosa que tú le añadas al evangelio de la gracia, destruyes. Se destruye el evangelio de la gracia. Ya deja de ser el evangelio de la gracia. Si adicionas algo al evangelio de la gracia, es que Cristo murió para justificarnos por nuestros pecados. Tú le quitas eso, añadiéndole algo a esa obra, es como que se hubiese envenenado. Se hubiese envenenado. Pablo dice cuando escribe los Romanos 11:6, dice, si por gracia, ya no es por obras. Así es, o una de dos. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, dice, ya no es gracia. Si tú eres por obras, si tú es por méritos, entonces tú pagas tu salvación, entonces ya no es por gracia. Ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, dice. Aquí tengo del pastor MacArthur unas líneas que las traje y quiero leérselas. Dice así: los peligros más destructivos para la iglesia nunca han sido el ateísmo, las religiones paganas, las sectas que se niegan sin rodeos las escrituras, sino movimientos de aparente índole cristiana que aceptan un grado tan alto de verdad bíblica que sus doctrinas ajenas a la Biblia parecen insignificantes e inofensivas en comparación. Lo cierto es que una sola gota de veneno en un recipiente grande
de agua puede volver letal todo el líquido. Y una sola idea falsa en cualquier medida reduce la gracia de Dios, envenena todo el sistema de creencia. Eso tiene razón. Una pequeña verdad, una pequeña falsedad dentro del sistema de verdad, mira, todo se envenena, todo se envenena. Apartarse del Evangelio de la gracia de Cristo es apartarse del poder de Dios y es apoyarse en la fuerza humana, en el esfuerzo humano. Pablo no está hablando aquí de perder la salvación, que ya había sido recibida, sino de contaminar la gracia viva, cortando o separando la fuente de poder divino y la comunión con Él. Y eso es lo que estaba pasando con ellos, que ya estaban en un pecado continuo, dejando de experimentar y vivir en la gracia de Dios. Para la santificación se necesita la gracia de Dios. Nosotros todos los días necesitamos esta gracia de Dios. La necesitamos el día que nos salvó, pero la seguimos necesitando cada día para caminar en este mundo. El Evangelio de la gracia va ligado a esta doctrina que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Lo explicamos la semana pasada en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Al quitar la doctrina de que Cristo murió por nuestros pecados, entonces quitamos la gracia. Si quitas eso, de que Cristo murió por nuestros pecados, estás quitando la gracia. Si quitas el pecado del Evangelio, de la doctrina, si quitas el pecado, entonces estás quitando la muerte de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados. Si tú quitas el pecado, entonces Cristo no murió por mis pecados. Y al quitar la muerte de Cristo, que es el sustituto porque nosotros merecíamos la condenación, esa es la justificación de Dios, es que Cristo muere por nosotros, entonces estás quitando la gracia, quitas la gracia. Quiere decir entonces que queda una salvación por obras, una salvación por la justicia propia. Y Pablo le escribe a los romanos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sabe cómo quitamos nosotros el pecado? ¿Cómo podríamos quitar el pecado? Esta doctrina fundamental es que Cristo murió por nosotros. ¿Sabe cómo podríamos caer tan fácilmente en el error hoy en día de quitar esto? Adicionando algo a la obra de Cristo, adicionando algo. Y adicionamos algo, alguna cosa, algún esfuerzo humano, alguna ley, alguna ceremonia, que circuncídate, que debes tocar el cuerno. Algunas iglesias tocan el cuerno de ahí. Es importante. Si no haces eso, entonces no haces la iglesia de Dios, no tienes salvación. O sea, le adicionas algo a la obra de Cristo y la obra de Cristo se deshace. Ya ese evangelio está contaminado, ya no es el evangelio de Cristo. Ahora estás haciendo un esfuerzo humano, has caído de la gracia, ahora estás en las obras, en el esfuerzo humano. Anulas la gracia inmediatamente adicionándole algo. Este es el evangelio falso. Este es el evangelio falso, y eso es lo que lamentablemente decíamos la semana pasada, hoy en día está ocurriendo en muchas iglesias, porque converso con hermanos de otras iglesias, y no conocen esta doctrina que dice en el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. No la conocen. No es que no la sepan, se la pueden saber de memoria, pueden ser que hasta la digan y la profesen, pero hoy no la entienden ni la comprenden y no la ponen en el evangelio, la retiran del evangelio. Y eso es porque los predicadores no quieren hablar del pecado del hombre y de que Cristo hizo esa obra tremenda de morir por nosotros. Eso no lo quieren predicar los predicadores. ¿Por qué? Porque ellos quieren llenar las iglesias. Y eso ofende, pero al ser un evangelio light, ¿sí ves? Al quitarle eso, al quitar el pecado, estás quitando la gracia. Y lo más posible es que esté ocurriendo que hay gente que no es convertida, porque si no das el verdadero evangelio, ¿cómo es que la gente llega a ser salvada? Es imposible, es imposible. Solo es el evangelio por gracia. Ese es el que salva. No hay otra manera de recibir la salvación. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. ¿Y saben ustedes quiénes están detrás de todas estas enseñanzas falsas? ¿Sabes quiénes están pervirtiendo el evangelio
¿Quiénes están planificando con una estrategia para confundir a los cristianos? Pablo les llama anatemas, así les llama Pablo, es decir, malditos. Malditos significa la condenación es lo que les está esperando. Estos son los falsos maestros. Y la próxima semana vamos a ver este segundo punto del sermón que trata sobre las artimañas de los falsos maestros. Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu evangelio que nos ha salvado, este evangelio de la gracia, porque nada podemos ofrecerte. Y en la cual entonces reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro santificador, que en ti hay santidad, en nosotros hay engaño, hay mentira, Señor. Nos rescataste de las tinieblas, de las garras de nuestro padre el diablo. Él era nuestro padre anteriormente y nos libraste y nos trajiste al reino de tu amado Hijo. Ahora nos gozamos en ti. Y ahora como nos alumbras, Señor, con tu verdad, con tu evangelio de la gracia. Ayúdanos a estabilizarnos en este evangelio de la gracia. Ayúdanos a vivir nuestra vida santificándonos en este evangelio de la gracia que tanto necesitamos. No podemos vivir con nuestros recursos, Señor. Nosotros caemos, seríamos esclavos inmediatamente del pecado otra vez, Padre. Líbranos con tu poder. Gracias te damos, Señor. Permítanos anunciar este evangelio a otros, este evangelio de la gracia, el evangelio verdadero, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.